Queridos hermanos y hermanas, sin duda alguna vivimos el tiempo más privilegiado de todo el año litúrgico, la Santa Cuaresma. Y ese privilegio le viene a la Cuaresma, según mi humilde parecer, de este carácter penitencial y reconciliador que ella desde el miércoles de ceniza hasta que haga resonar el vibrante himno de gloria en la Santa Pascua nos va indicando. Hoy nuestra comunidad, sin duda alguna, ha experimentado y experimenta un derroche de la gracia de Dios. Ese derroche es el que San Agustín dice: la confesión de tus pecados debe ser la que te empuja a la gracia de Dios. Al confesar tus pecados, también confiesas que estás en gracia de Dios. Por tanto, hermanos, al confesarnos hemos dado un paso a la gracia divina. Al reconocernos pecadores, reconocemos también que quien nos ha movido a este sacramento es Dios mismo. Me quiero permitir hacer un recorrido por 3 episodios bíblicos para compartir con ustedes estos minutos de reflexión sobre este sacramento tan sublime, tan especial y muchas veces hasta incomprendido. Primero, el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, en los versos del 1 hasta el 11. En este trozo, Juan, el evangelista, dibuja hermosamente el perdón de una mujer sorprendida en adulterio, pecadora y culpable. Sin embargo, Jesús libra a la mujer de la muerte por lapidación. Jesús salva de que la mujer muera apedreada. Pero más que salvarle de una muerte por mano de los hombres, la salva del pecado. Este encuentro de Jesús con la mujer adúltera es el encuentro de la miserable con la misericordia. Es la mirada del pecador con el reconciliador. Esa mujer somos nosotros cuando llegamos verdaderamente arrepentidos al confesionario. Allí, en las palabras del confesor, volvemos a escuchar a Jesús que dice ahora para nosotros: yo tampoco te condeno, vete en paz. Pero más que irnos en paz y libres de la condenación, Jesús nos manda a no pecar más. ¿Qué sentido tiene que cada vez que nos acerquemos a confesarnos digamos siempre los mismos pecados? ¿Dónde queda el propósito de enmienda de los 5 pasos para una buena confesión? Si cada vez que vamos a confesarnos, confesaremos los mismos pecados. Es imperante la expresión de Cristo a la mujer adúltera en el Evangelio. Aunque hoy los sacerdotes no la articulen para nosotros con palabras, pero también la repiten en el momento de la absolución: vete en paz, no peques más. Ese no pecar más es la clave para llegar justificados a la Pascua, justificados como el publicano del templo. El segundo texto es justamente ese, el del publicano y el fariseo, de Lucas 18, del 9 al 14. En el relato de la parábola del fariseo y el publicano, San Lucas nos hace sacar un sinfín de elementos importantes en el proceso de la conversión de cualquiera de los cristianos, comenzando por mí. Ir a la confesión es un gesto de profunda humildad. Dice el mismo Jesús cuando narra la parábola en el capítulo 18 de Lucas: el publicano bajó justificado. Esta justificación está íntimamente ligada al reconocimiento y arrepentimiento de los pecados. Una y otra vez dice San Lucas que el publicano repetía con la cabeza abajo y con golpes de pecho: ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. ¿Qué repetía el publicano? Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador.
Es importante destacar, hermanos y hermanas, que cuando vamos a la confesión nos rodea un peligro diabólico de fariseísmo. Con el confesor muchas veces solemos contar los pecados de otros. Hacemos comparaciones entre mis pecados y los pecados de los demás. Somos fariseos en la confesión a tal punto que nos contamos allí como víctimas de otros, como Eva en el jardín del Edén. Cuando el Señor le pregunta qué había pasado, Eva responde en el capítulo 3, en el verso 13 del libro del Génesis: la serpiente me engañó y comí. Así nosotros solemos culpar a otros de nuestros pecados. Y queremos entonces, al salir de la confesión, salir erguidos y hasta con alfombras rojas, pues creemos que al acusar a otros de nuestros pecados, nos hemos confesado bien. Sin embargo, yo pequé por 3 razones. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Por cuántas razones pequé? Por 3 razones. ¿Cuáles son esas razones? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Hoy, ahora, es la hora de Dios. El mismo Dios que nos ha empujado como al publicano y al fariseo de la parábola a venir al encuentro de aquel que nos puede perdonar. Ninguno puede venir a confesar sus pecados si no es movido profundamente por el Espíritu de Dios. Quiero destacar la sabiduría de nuestra Madre la Iglesia en toda su acción litúrgica, cuando el tercer domingo de Cuaresma, en el prefacio de la mujer samaritana, dice lo siguiente: al pedir agua a la mujer samaritana, ya había infundido en el corazón de aquella mujer el don de la fe. Así en nosotros, al movernos a venir con humildad al sacerdote, ya el Señor mismo ha sembrado en nuestros corazones el profundo deseo de sentirnos perdonados, el deseo de sentir ese alivio de perdón y oír con ternura al sacerdote decir: yo tampoco te condeno, vete en paz. Antes del tercer episodio del Evangelio que quiero contarles, le quiero invitar a que nos pongamos de pie y cantemos para el Señor un cántico cuaresmal precioso. Este cántico es quien nos iluminará para el tercer episodio del Evangelio. Podemos acomodarnos. El tercer episodio es el de Lucas 15, del 11 al 32, que es el episodio del hijo pródigo. Como han insistido últimamente los expertos, la parábola del Padre Misericordioso. El autor sagrado pinta bellamente la ternura de Dios como Padre que espera a su Hijo, que lo ve de lejos, que lo acurruca con piedad en su pecho, que lo cubre de tiernos y efusivos besos. Antes de hacer un banquete de fiesta por el hijo que retorna a casa, lo viste con sus ropas como gesto de indulgencia. Le ratifica la fidelidad de su alianza con un anillo en la mano. Le da seguridad de andar en libertad con sandalias en los pies. Esta forma de perdón es una novedad del Evangelio de Jesús. Nuestro Padre no solo nos perdona los pecados, sino también que nos devuelve la dignidad de hijos de Dios. Hijos adoptivos comprados con sangre, una sangre que purifica y que reconcilia. Esta reconciliación desemboca en una fiesta. Lucas dice que el Padre hizo un banquete, pero este no es cualquier banquete, es un banquete de gozo. El Padre nos sienta en la mesa, donde quien es el servidor también es el servicio. Cristo, sin duda, es el ternero cebado que el Padre entrega en sacrificio por el rescate de todos. Su carne sacia nuestra hambre, esa hambre que nos hace brotar también carne sana, donde había roído la lepra del pecado y de la lejanía de Dios. La sangre del ternero cebado nos quita la sed de paz, sosiego y calma
que nos habían robado nuestros pecados. Sin duda, hermanos y hermanas, Cristo es el manjar suculento y los vinos de sólera que anuncia el profeta Isaías en el capítulo 25, en el verso 6. Cristo es el vino nuevo en los odres nuevos. Cristo es la señal de la hora de Dios, la hora de las bodas de Caná, la hora de la adoración en espíritu y en verdad de la samaritana del tercer domingo de Cuaresma. Es la hora del lavatorio de los pies de la última cena, la hora cumbre de la cruz, donde Cristo entrega su vida en rescate por nuestras culpas. Es la hora en la que el inocente se entrega por los culpables. El cordero inocente, hijo de la cordera sin mancha, se da para que nadie se pierda. Por eso Jesús es capaz de decir en la oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan: Padre, no he perdido a ninguno de los que me diste. El santo cura de Ars, un gran confesor, que se relata en sus apuntes biográficos que solía pasar más de 15 horas confesando. Este santo y humilde sacerdote dijo, refiriéndose al día de su ordenación sacerdotal: me postré consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre. Usando la misma expresión del santo cura de Ars, me atrevo a decir: me arrodillé culpable y me levanté inocente. Por eso es importante hacer un serio y delicado examen de conciencia cuando vamos a confesarnos. El sacramento de la reconciliación que estamos recibiendo algunos y que otros ya hoy hemos recibido, a Él voy a contar mis pecados, a decir cuáles son mis culpas. Hermanos y hermanas, en la confesión no podemos ir a buscar dirección espiritual. Para una dirección espiritual hacemos una cita y el sacerdote nos atenderá. A la confesión voy exclusivamente a contar mis pecados. Si tengo problemas, la confesión no es el lugar para escuchar un buen consejo. A la confesión, repito, voy solamente a contar mis culpas. La confesión es un espacio para dos cosas importantes. La primera, ir a decir mis pecados. Arrepentido, a decir mis pecados. La segunda, a escuchar perdón de Dios. En la voz del sacerdote cuando me dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si nos sentamos a otras cosas que no son estas, la confesión no es efectiva, ni es eficaz, ni es sacramental, porque voy solamente allí a contar mis pecados. Quisiera compartir con ustedes esta expresión del Papa Benedicto XVI, que dijera a los jóvenes de Roma, que también creo que pueden resonar para nosotros en el corazón, ya que nos hemos dejado reconciliar por Dios. Decía el Papa: queridos jóvenes, la ciudad de Roma está en sus manos. A ustedes le corresponde embellecerla también espiritualmente con su testimonio de vida, vivida en la gracia de Dios. Esta vida también debe ser vivida lejos del pecado, realizando todo lo que el Espíritu Santo les llama a hacer, en la iglesia y en el mundo. Así harán visible la gracia de la misericordia sobreabundante de Cristo, que brotó para ustedes del costado traspasado en la cruz. El Señor Jesús nos lava de nuestros pecados en la confesión, nos cura de nuestras culpas y nos fortalece para no sucumbir en la lucha contra el pecado y en el testimonio de su amor. Repito, el Señor Jesús nos lava de nuestros pecados, nos cura de nuestras culpas y nos fortalece para no sucumbir en la lucha contra el pecado y el testimonio de su amor. Con nuestro testimonio también nosotros, hermanos y hermanas, debemos embellecer nuestras comunidades, embellecer nuestros corazones limpios del pecado. Sin duda, hoy ha sido y es la hora de Dios. Ahora es el tiempo favorable. Quiero terminar estos minutos de reflexión con las palabras que dictara el Padre Rafi el pasado viernes 17 de marzo
del año en curso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando presentaba a los poetas de nuestro país su libro Sembrando en Surcos de Esperanza. Decía el padre Rafi: ahora es el tiempo de la salvación, como dice San Pablo. Es el tiempo favorable para quitarse las sandalias como Moisés frente a la zarza ardiente, a bajar de los sicómoros como Zaqueo, a dejar los mostradores de impuesto como Mateo, a dejar los baales y a quedarnos con Cristo, fuente de amor y vida, como la samaritana, a nacer de nuevo en el Espíritu como Nicodemo, a no ir a los brazos de nadie sino a los tuyos, como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. También es tiempo para dejar las redes y anzuelos y las barcas ante el paso de Jesús que llama, y responder a esta llamada que seduce, que quema y que enciende el corazón, como le pasó al profeta Jeremías: me sedujiste, Yahvé, y me dejé seducir. Ahora, hermanos y hermanas, es el momento para centrar nuestra mirada en Él, para ir a donde Él vive y quedarnos con Él como hicieron los discípulos, porque aquel día eran como las 4 de la tarde. Que Dios les bendiga.